Si Cristo es nuestra vida, nada externo puede quitarnos el sentido de vivir. Muy bienvenidos sean ustedes, mis queridos y apreciados amigos y hermanos de Escogido para Servir. Hoy estamos estudiando una lección muy importante titulada Muerte y Vida, de nuestro folleto, especialmente de este trimestre que lleva por nombre a nivel general, Uniendo el cielo con la tierra. Quiero iniciar no sin antes recordarles, por favor, a los que no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal, compartir y darle like para que este contenido también pueda llegar a mucho más personas. Quiero decirles que también compartir es evangelizar. Y sin más preámbulo, por favor, me gustaría iniciar con nuestro estudio. Pero antes, vamos a orar. Ora conmigo. Cariñoso Dios, eterno Padre, en esta hora pedimos la iluminación en este repaso de la lección de tu Espíritu Santo, que podamos comprenderla, Señor, y ser transformados, Señor, a semejanza de Cristo cada día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el objetivo de esta lección número 3 correspondiente al 17 de enero del 2026, titulada Vida y Muerte, especialmente son los siguientes. Número 1, debemos entender como discípulos de Cristo, como soldados del reino de Dios, que esta vida es breve y que debemos aprovecharla haciendo el mayor bien posible, causando impacto sobre aquellos que no conocen el Evangelio e iluminar con la verdad presente para estos últimos días. En segundo lugar, este impacto también tiene que ver con fomentar la unidad en la fe dentro del pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Y finalmente, ver a través de los ojos de la fe, cual el apóstol Pablo, que la vida de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios, ya sea pastor o no, es decir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Resulta interesante cuando nosotros vamos al texto para memorizar, que se encuentra en la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Yo diría que prácticamente este pensamiento de Pablo encierra todo lo que tiene que ver y resume toda su filosofía en cuanto a su vida. Y dice aquí, Filipenses en el capítulo 1, versículo 21, dice: para mí el vivir es Cristo, declara el apóstol, y el morir es ganancia. No podemos olvidar que Pablo está escribiendo o escribe estas palabras en la cárcel. Humanamente, a los ojos humanos, con un sentido incierto, puede ser libertado, puede ser condenado y ejecutado. Sin embargo, la preocupación principal del apóstol Pablo, vemos que no es su destino personal, sino glorificar a Cristo en cada situación. Y ya esto nos habla especialmente del sentir de Pablo, no solamente como un hijo de Dios, sino un ministro de Jesucristo. Pablo nos está diciendo, para mí, dice Pablo, para él el vivir es Cristo. Vivir significa obedecer a Dios, servir, reflejar el rostro de Cristo, independientemente de la circunstancia que podríamos estar atravesando. Pablo dice, el vivir es Cristo, vivir una vida de obediencia. No voy a retroceder bajo ninguna circunstancia. Y este pensamiento lo vamos a ver en unos de los días de esta semana, ya sea de la lección del martes y del miércoles específicamente. Pero el apóstol Pablo está decidido. Él no va a renunciar a su fe. Él no va a vivir una vida que deshonre el Evangelio. Por eso dice, el vivir es Cristo, proyectar el carácter de Cristo es mi vida. Y el morir, bueno, Pablo no exalta, ¿verdad? No glorifica la muerte, pero no la teme. Pablo sabe que su vida está escondida en Cristo Jesús. Por eso el apóstol, cuando dice, el morir es ganancia, él sabe que si muere con una fe hasta el final, allí su cuerpo solamente va a reposar y le espera corona de vida y una vida eterna al lado de su Dios.
Dios nos está invitando, mis queridos y apreciados hermanos, a tener una fe que trascienda, es lo que estamos hablando, que trascienda circunstancias. Y aparte de todos los encarcelamientos injustos que vamos a ver y todas las persecuciones de Pablo, él tenía un gran pesar. Pablo tenía un gran pesar y él lo expresa en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28, dice: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, es la preocupación de todas las iglesias. Es decir, este era un verdadero ministro de Cristo. Este era un pastor realmente, mis queridos y apreciados hermanos, que le importaban las ovejas, aparte de sus cárceles, aparte de sus desvelos, aparte de sus situaciones, sus privaciones. Pablo siempre estaba pensando en el bien de los hijos de Dios, orando, intercediendo por aquellos que habían recibido el Evangelio. Es una invitación y a la vez una reprensión de manera especial a nosotros como pastores. Pablo amaba las ovejas. Pablo amaba el bien de los hijos de Dios. Su preocupación no era su destino personal. Pablo no estaba en busca de posesiones terrenales, mis queridos hermanos. Pablo veía la vida en la eternidad, en la eternidad. Y es lo que nos va a enseñar de manera especial esta lección de Pablo, que no solamente como ministro, es bueno cuando encontramos a sí mismo pastores dedicados a la obra de Dios, pastores que le interesa el bienestar de las ovejas, cuando hay pastores que se preocupan por las ovejas, pero también el mensaje es para todos. Se preocupan las ovejas por el pastor. En la vida de Pablo vamos a ver en esas experiencias de esta semana que Pablo, como ministro del Evangelio, tenía una relación muy cercana, especialmente con sus ovejas, aún a distancia. Su amor, su vida, su testimonio daba a entender que estaba lleno del amor de Cristo Jesús. Y el Señor nos invita en esta semana a tener el mismo sentir que el apóstol, ya sea que vivir sirviendo al Señor con todo corazón, o ya sea que muera, que mi fidelidad pueda hablar por encima de mi muerte, que Cristo pueda ser glorificado no solamente en vida, sino en mi muerte. Seguir firme hasta el fin. Que el Señor nos ayude a tener una fe cual este hombre de Dios y que podamos armarnos de valor en esta lucha espiritual que tenemos. En nuestra lección correspondiente al domingo 11 de enero del 2026, lleva por título Cristo será magnificado. Es tremendo, mis queridos hermanos. Y para eso nos dice que vamos a leer a Filipenses en el capítulo 1, versículos 19 y 20, para responder la primera pregunta que dice: ¿cuál parece ser la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio? ¿Qué considera incluso más importante que ser absuelto? ¿Qué considera Pablo? Bueno, para eso vamos a ir inmediatamente a lo que es a la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, escribe Pablo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis queridos hermanos, la frase será Cristo magnificado es muy importante del apóstol Pablo, que nosotros la podamos tener en cuenta. Pablo nos dice en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo se refiere aquí de no retroceder en la fe,
No seré avergonzado significa no retroceder en la fe, no negar a Cristo bajo ningún tipo de presión. Pablo estaba convencido de que su vida descansaba en Dios. Pablo estaba convencido realmente de que su cuerpo era un instrumento para glorificar a Dios, ya sea por vida o por muerte. Pablo nos dice, Cristo ha de ser magnificado en tu vida. Es importante porque Pablo lo que nos está diciendo que su vida física, sus decisiones, su sufrimiento y aún su muerte serían un medio para exaltar a Cristo Jesús. Wow, mis queridos hermanos. Ya sea que vivía, el apóstol Pablo decía, tengo que reflejar a Cristo, para mí vivir es Cristo, y si tengo que morir, voy a morir por Cristo. Que mi muerte, que mi fidelidad pueda hablar a favor de aquellos que no conocen al Señor. El Señor nos invita de manera especial, mis queridos y apreciados amigos y hermanos, a reflexionar en nuestra fe, que podamos preguntarnos de manera sincera, cada uno de nosotros, ¿es Cristo realmente para mí el vivir, reflejar su vida, su carácter? ¿Es Cristo realmente el motivo, el contenido de mi vida? Es lo que Dios desea, que nosotros respondamos con sinceridad y que podamos, cual Pablo, armarnos de este pensamiento para enfrentar cualquier situación. Tenemos que entender que el gozo de Pablo, la fuerza de Pablo era Cristo. El gozo de Pablo, bajo cualquier presión, era saber que su Señor siempre estaba con él. También el Señor está contigo y está conmigo en estos días. La segunda pregunta que vamos a responder de nuestro estudio es, ¿qué relación tenía Pablo con las iglesias que escribió y con las personas a las que condujo a Cristo? Wow. Si nosotros verificamos a Filemón en el capítulo 1, versículo 10, 1 Corintios 4, 14, vamos a ver que la relación de Pablo era la relación de un padre amante por sus hijos. Pablo amaba, mis queridos hermanos, amaba a la iglesia, amaba a los hijos de Dios y estaba velando para que permanecieran unidos en la verdad y en la doctrina. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. El llamado al ministerio, les dije en cierta ocasión, todos hemos sido llamados al ministerio. La palabra ministerio es servir. Todos hemos sido llamados a servir a Dios, real sacerdocio, nación santa. Pero es de suma importancia ver especialmente la responsabilidad que Pablo como pastor, como ministro de Dios, sentía especialmente por las ovejas. Amaba al ser humano, amaba a la grey de Dios. Era un pastor que realmente olía a ovejas, mis queridos hermanos, se preocupaba por los hijos de Dios. Es bonito cuando nosotros encontramos especialmente un ministro, un siervo de Dios que tiene ese sentido. Si al pastor le preocupan las ovejas al pastor. Bueno, Pablo no estaba pendiente a la final expresión si le preocupaba, si las ovejas estaban preocupadas por él, que de paso lo estaban en todas sus aflicciones. Cuando Pablo expresa, ya sea por vida o por muerte, finalmente Pablo habla de una entrega total que debemos tener nosotros hacia Dios y su obra. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a que en esta batalla espiritual poder confiar y poder estar convencido, cual Pablo, y ver con los ojos de la fe, no pensar en cosas terrenales, en nuestro destino personal, sino pensar, verlo cual Pablo, en la eternidad. ¿Cuál será mi premio? ¿Cuál será tu premio? Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en la siguiente lección. Morir es ganancia. Cariñoso Dios, gracias te damos por tu amor. Perdona nuestros pecados. Llénanos, Señor, del pensamiento de Pablo. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.